Bien, mis hermanos, entonces el día de hoy el Señor nos convoca a estar revisando esta tipología y donde vemos esta característica de nuestro Señor Jesús o cómo lo miran los autores bíblicos al Señor Jesús como el Cordero de Dios. Amén. Y para esto, mis hermanos, quisiera compartir una breve historia que nos da un contexto y nos introduce a nuestro estudio del día de hoy. Y esta historia tiene relación a una niña de nombre Elizabeth, la cual padecía una enfermedad compleja, rara, y mis hermanos, su única esperanza de poder recuperarse era efectivamente realizarle una transfusión de sangre de un familiar cercano, y en este caso su hermano pequeño de 5 años. Y milagrosamente él había sobrevivido a la misma tipo de enfermedad, a la misma dolencia, y su sangre tenía esos anticuerpos necesarios para combatir esta terrible enfermedad. Y el doctor, el médico, le explicó a este niño y le preguntó si él estaría dispuesto a donar su sangre a su hermana mayor. Este niño pensó un momento y su respuesta fue la siguiente: si salvaría a mi hermana Elizabeth, sí, le daré mi sangre. Luego, cuando estaban en la cama los dos juntos y mientras su sangre comenzaba a fluir en el cuerpo de su hermana, sonrió al ver el color regresar a la cara pálida de su hermana Elizabeth. Entonces desaparece en un momento la sonrisa de la cara de este niño y con su voz suave le pregunta al médico: ¿comenzaré a morir inmediatamente? Bien, siendo pequeño, este niño no había entendido las palabras del doctor. Creía que iba a dar toda su sangre a su hermana Elizabeth, pero aún así, él estaba dispuesto a sacrificar su vida por ella. Mis hermanos y hermanas, en esa simple introducción o historia, queremos también dar a conocer en esta lección otro sacrificio muy importante, es el más grande de la historia de la humanidad, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y para esto, mis hermanos, quisiera compartir Juan capítulo 1, versículo 29 para que usted me esté acompañando. Luego yo estaré dando algunas citas para que puedan alguno buscar. Por ejemplo, si hay alguno que pueda buscar Levíticos 4:32. Amén. Levíticos 4:32. Y también quisiera solicitar a alguien que busque Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 13. Amén. Yo voy a estar preguntando quién lo tiene y ahí lo podamos estar leyendo. Primero Levíticos 4:32 y otro hermano, hermana que pueda buscar el libro de Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 13. Amén. Entonces, respondiendo las preguntas en nuestro estudio de hoy, Juan, en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Él está mencionando, Juan es el autor de este Evangelio. Sabemos que se le llama, se le dice que es el discípulo amado, ¿cierto? Y Juan en el capítulo 1, versículo 29, relata lo siguiente, y está apuntando a palabras que salen de la boca de otro Juan, y este Juan es Juan el Bautista, ¿amén? Y dice lo siguiente: el siguiente día, estoy leyendo Juan capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Son las palabras de Juan el Bautista. Recuerde que Juan el Bautista aún seguía en su ministerio, ¿cierto? Su ministerio público, de arrepentimiento
hacia el Señor, cuando ya Jesús comienza a mostrarse también en su ministerio público y Juan, cuando lo ve pasar en alguna oportunidad, salen estas palabras de su boca. Y ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo vio, así lo dio a conocer Juan el Bautista. Amén. Dándonos ya a conocer esta tipología de un simple animalito, pero que tiene trascendencias espirituales. Amén. Por eso es que los tipos siempre están en el Antiguo Testamento y el antitipo está en el Nuevo. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude para comprender, ¿cierto?, estos conceptos en relación a tipos de Cristo que nos muestra el Antiguo Testamento. Amén. Bien, vamos entonces, para entender este significado, esta frase del Cordero de Dios, debemos ir al Antiguo Testamento, ¿cierto? Donde los judíos usaban corderos en sus sacrificios para expiar sus pecados. Por favor, quien tenga Levíticos 4:32, podamos leerlo. Amén. ¿Quién lo tiene ahí? Mi hermana Eva. Señor le bendiga. Levítico 4, versículo 32, por favor, para que lo lea. Ahí sí estaba apagada. Ahí sí, mi hermana. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Amén. Entonces, como dice mi hermana Evita, y si por su ofrenda por el pecado trajere, ¿qué cosa? Cordero, hembra sin defecto traerá. Amén. Recuérdese que Levítico es la ley, ¿cierto? La ley de Dios dada a su pueblo Israel por medio de Moisés, ¿cierto? El libertador o también llamado profeta Moisés, el Señor le entrega su ley. Y una de ellas era justamente esta ofrenda que era dada al Señor, pero a través, ¿cierto?, de un cordero. Amén. Bien, ¿quién tiene ahora a mano ahí ya Éxodo 12, versículos 1 al 13? Porque cuando estaban en la historia que nos narra, ¿cierto?, la palabra del Señor, ahí en el Éxodo, ¿cierto? Cuando estaban esclavizados en Egipto los israelitas, Dios manda, ¿cierto?, 10 plagas. ¿Alguien recuerda esa historia, cierto? ¿Para qué? Para convencer a Faraón, ¿cierto? Para que pueda dejar ir a los israelitas a hacer holocausto, pero en realidad había un propósito que era libertarlos, amén. Entonces, la última plaga de estas 10 consistía en la muerte de los primogénitos, del hijo mayor de cada familia de Egipto. Amén. Entonces, para salvar a los hijos mayores de los israelitas, ellos sacrificaron un cordero y rociaron la sangre de este cordero sobre la entrada de sus casas. Vamos a Éxodo 12, 1, 13. Quien lo tenga, por favor, pueda estar compartiéndolo. Amén. Éxodo 12, 1 al 13. Los 13 versículos. Del 1 al 13. Por Amén. favor, léalo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará
toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Que el Señor le bendiga. El versículo 13, amados hermanos y hermanas, es crucial para entender la relación del sacrificio de Cristo. Hay toda una preparación, ¿cierto? Y un porqué. Ellos se tienen que ceñir sus lomos, estar preparados para salir, ¿cierto? Para irse a salir de Egipto. Pero el 13 nos da a conocer la palabra ahí cuando dice, y no habrá en vosotros plagas de mortandad, nos trae a la memoria que aquel que estaba en delitos y pecados está muerto, ¿cierto? Porque la ley, la paga del pecado dice, por la ley, ¿cierto? Es muerte. Entonces, aquí ya vemos un tipo de sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. Una sombra de lo que iba a ser ese sacrificio glorioso. Amén. Nada, ningún hijo mayor, primogénito, fue tocado de los israelitas. ¿Por qué? Porque acá vemos una especie de tipo símil en relación a la sangre de este cordero que fue sacrificado. También lo vemos en la cruz con Jesucristo mismo. Él es la ofrenda perfecta. Los corderos fueron sacrificados por millares, por miles durante muchos años, amados, para poder, digamos, intermediar en relación al pecado del pueblo de Israel, pero ninguno de ellos pudo quitar completamente la mancha. Amén. Pero sí lo hizo Cristo, que es el Mesías prometido, que es el Cordero de Dios. Amén. El Cordero que ya quita de una vez por todas el pecado de la humanidad. Pero como la paga del pecado es la muerte, ese Cordero debía morir, ¿cierto? Así como lo hicieron en la antigüedad, Cristo el Cordero también debía de morir. Amén. Qué tremendo, amados, y eso nos va dando cuenta del maravilloso amor de Dios, el gran amor de Dios para con nosotros, que nos regala a su Hijo Jesús para justificarnos legalmente ante el Señor, porque teníamos una condena, ¿cierto? Toda la ira de Dios debía caer sobre nuestros hombros, pero Jesucristo estuvo ahí como intermediario en propiciación, en justificación de nuestras vidas. Amén. Y Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero que quita la mancha, que quita el pecado del mundo, tal como lo ve Juan el Bautista en su ministerio público. Tal vez estaba con sus discípulos, ¿cierto? Conversando cuando ve pasar al maestro y dice, miren, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Qué tremendo, amados, poder comprender a la luz de la palabra del Señor lo que es nuestro Señor Jesucristo y lo que significa en nuestras vidas también. Amén. Bien, eh, sabemos también, mis hermanos y hermanas, que desde el tiempo del huerto del Edén, ¿cierto? Con Adán y Eva, los hombres han sido cautivados
y secuestrados por el pecado. Amén. Entonces surge la pregunta, ¿cuál fue el precio de nuestro rescate? ¿Fueron lingotes de oro, de plata? ¿No, cierto? Sabemos que no. Por eso vámonos a Primera de Pedro. Si alguien lo tiene ahí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. La hermana Evita me levanta la mano, sí, parece que lo tiene. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 19. Si lo tiene ahí, quien quiera leerlo, ahí lo tiene mi hermana Evita. Léalo nomás. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la recibisteis de vuestros padres, no corruptibles, oro o plata, Se sino con la escuchó, sangre está de mi hermano Cristo, Gabriel ahí, se escucha entrecortado. Para que mejoren ahí el audio, amados, por favor. Se escuchó entrecortado. Así que si lo puede leer de nuevo mi hermano Gabriel, ningún problema. Debe ser en internet. sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Gracias, mi hermano Gabriel, por su lectura. El Señor le bendiga. Qué importante. Pedro en su primera carta, recuerde, cuando ustedes lean la primera y la segunda carta de Pedro, nunca olviden de hacer un contraste con Judas. ¿Ya? Está al ladito. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay mucho contenido que se dice que en esta carta universal el apóstol Pedro ha sacado contenido de Judas, amén. Y son muy símiles y ellos quieren dar a conocer todo lo que es la defensa de la fe. Y en ello el apóstol Pedro está diciendo, ustedes saben que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y claramente, sin Cristo, la vida no tiene sentido. Eso está diciendo el apóstol. La cual recibisteis de vuestros padres, dice la palabra del Señor. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo. Y enfatizo en lo siguiente, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. En la antigüedad, cuando usted pueda entrar en profundidad ahí en eso, Éxodo capítulo 12, verá que el cordero tenía ciertas características que cumplir para poder llevarlo como ofrenda. No llevaban a un cordero todo malherido, no, porque esa ofrenda era rechazada. Amén. Acá Pedro nos está dando a conocer a Cristo como un cordero sin mancha, sin contaminación, quiere decir sin defecto. Qué importante, amados, el poder conocer a nuestro Señor Jesús como el Cordero de Dios. Por eso que vemos que el precio lo paga nuestro Señor Jesús. No es oro, no es una herencia, no, sino que es Cristo mismo. Y tal como dice el versículo 19, hemos sido rescatados de esta manera sin sentido de vivir por la sangre preciosa de Cristo como de un cordero. Amén. Miren, voy a leer también Primera de Pedro 2, versículo 24. Amén. Para ver qué nos señala también. ¿Quién llevó, dice Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, quién llevó y está explicando el mismo nuestros pecados, ¿cierto? En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, por la herida de Cristo, por el sacrificio en la cruz, fuisteis
sanados. Amén. Y cuando hablamos de sanidad, estamos hablando de restauración. Amén. Lo mismo que se le prometió a Israel cuando ha sido llevado cautivo a Babilonia por el profeta Isaías, Jeremías, los profetas menores. Oiga, tantos otros se les promete una restauración. A eso apunta. Por sus heridas serían curados, ¿cierto? Por las heridas de Cristo. Y esto nos alcanzó a nosotros también. Esta promesa se cumple con Cristo mismo para el pueblo de Israel, pero también para la iglesia del Señor Jesucristo. Y ese rescate, amados, que el Señor hace a través de su sacrificio en la cruz, no nos costó ni un peso. Y tampoco ninguna obra que nosotros pudiésemos arrogarnos y decir, yo merecía el sacrificio de Cristo. No, amados, no teníamos ninguna injerencia porque, insistimos, el hombre no se puede autosalvar, no tiene esa capacidad espiritual para autosalvarse, porque todo el contenido o todo, digamos, el soporte bíblico nos convoca y nos llama a que el hombre está perdido, ¿cierto? No hay uno que busque a Dios, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? No se puede autosalvar. También Pablo señala en sus cartas que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que ustedes son salvos por la gracia. Por gracia sois salvos. Amén. O sea, por la misericordia del Señor somos salvos. Amén. Bien, mis amados hermanos, entonces, qué importante lo que nos explica ahí el apóstol Pedro. Y ahora quisiera pedirle que nos centremos en Isaías 53. Amén. Alguien que tenga los versículos 3 al 7 para ver cómo el profeta Isaías, es uno de los profetas mayores, nos presenta a Cristo también como el Cordero de Dios. Amén. ¿Ah? Aunque Él da su vida por nosotros, ¿cómo trataron al Señor Jesucristo? Y lo vamos a estar viendo ahí en la lectura de Isaías 53, 3 al 7. Si alguien lo tiene, por favor. Amén. Amén, mi hermano Héctor. Que el Señor Amén. le bendiga. Amén. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Gracias, mi hermano Héctor. Amén. El Señor le bendiga. Qué hermoso es la palabra del Señor y debiera llevarnos una contrición en nuestro espíritu, en nuestro corazón, de cómo ahí Isaías nos relata en el capítulo 53, 52 al 53, toda la visión del siervo sufriente. Amén. Del siervo de Dios, del Mesías, que iba a llegar, ¿cierto?, en unos 600 años después, posteriormente a las profecías de Isaías, cómo el Señor se lo muestra a Isaías, la proyección futura y el sufrimiento en particular. Si ustedes quieren saber ahí, todo el capítulo 53 nos habla del sufrimiento de Cristo como siervo del Señor. Amén. Entonces, qué importante, amados, es comprender cómo tratan al Señor. En la visión de Isaías, oiga, dice que fue despreciado, fue desechado, fue un varón que llevó dolores, fue experimentado en quebranto, y además lo despreciaron, escondieron de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Y note las palabras del autor, se coloca como en primera persona. Es como decir, yo escondí mi rostro. Amén. Yo lo menosprecié, yo no lo estimé, porque dice, no lo estimamos. Amén. En plural se incluye el profeta. Y nosotros también debemos incluirnos. ¿Cuántas veces nosotros despreciamos el sacrificio de la cruz, el sacrificio del Señor Jesucristo? Entonces, mis hermanos, en la historia del mundo nunca ha habido un mayor ejemplo de amor sacrificial como el del Señor Jesucristo. Y a pesar de todo esto, de su sacrificio, si usted nota ahí en la lectura del 3 al 7, en una parte dice que fue molido, hermano. Uno entiende lo que es moler, ¿cierto? Molido por nuestros pecados. Amén. O sea, fue su cuerpo lacerado, destruido, amados, sus huesos, sus músculos. Que el Señor nos ayude para poder comprender lo que el Señor hizo, eh, porque a pesar de ese sacrificio tan grande, hasta el día de hoy el Señor Jesús y su sacrificio es despreciado por la mayoría. Y hoy no es diferente, ¿cierto? Hoy se sigue despreciando al Señor. Como que nada ha cambiado, se sigue rechazándolo. Algunos se burlan, otros son indiferentes y la mayoría no creen en el Señor. Ahora surge la pregunta para nosotros como reflexión: ¿cómo nosotros tratamos al Señor Jesús actualmente en nuestras vidas? No, si yo amo al Señor, pero eso se está viendo en la práctica, en mi diario vivir. Tengo una comunión con el Señor, una relación íntima con el Señor, lo busco su rostro, en mi relación de familia, amigo, trabajo, estoy glorificando al Señor. Que el Señor nos ayude, amén, porque es muy relevante, amados hermanos, que podamos comprender a la luz de las enseñanzas la importancia, la trascendencia del sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. No fue menor, amados. No fue sacrificado un animal acá, fue Cristo mismo, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, completamente hombre, completamente Dios, pero estuvo dispuesto, el que estuvo en la creación, estuvo dispuesto a humanarse, tomar forma de hombre para entender la necesidad, para entender también cómo usted y yo vivimos, sentimos, sufrimos, pero él no abrió su boca cuando le castigaron. Castigaron al Dios mismo. Qué tremendo, amados. Esa es la trascendencia. Fue castigado Dios mismo por amor a nosotros, por amor a usted y a mí. Que el Señor nos ayude a ser más agradecidos, amén. Que esta enseñanza nos ayude a comprender las implicancias para nosotros, que deben ser prácticas, nos debe llevar a una gratitud, a una devoción, a un servicio alegre, a un servicio en dependencia al Señor, por el gran amor del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué razón fue herido el Señor Jesús? Si lo vemos en relación a Isaías 53, versículo 5, ¿alguien me lo puede decir? ¿Por qué razón fue herido el Señor Jesús? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, gracias hermano Sebastián. Puntualmente la razón de por qué el Señor fue herido fue por nuestro pecado. Amén. Y ahí el autor Isaías lo relata de esa manera. Fue herido por nuestras rebeliones. O sea, y eso es una actitud contraria hacia Dios, que se realiza de manera continua. Cuando el hombre no tiene a Cristo, está en rebelión continua. Ahora, cuando el hombre conoce de Cristo, ha sido alumbrado por la palabra del Señor, pero si no hay una nueva vida, igual va a estar en continua rebelión. ¿Por qué? Porque va a estar haciendo eh, eh, lo de la carne, y también le va a gustar lo del espíritu, cuando el Señor nos llama a vivir vidas en el espíritu. Amén.
Así que el Señor nos ayude para no estar en esa rebelión, porque por esa causa fue por el pecado, nuestras rebeliones, ¿cierto? Y para que nosotros tuviésemos paz, Él fue castigado, para que tuviésemos unión, comunión con nuestro Padre Dios. Recuerde que éramos enemigos de Dios, pero por Él, por su sacrificio, nosotros fuimos reconciliados. Amén. El versículo 6 describe el pecado como una tendencia. Y esa tendencia es a descarriarnos. Amén. Esa tendencia es a estar por un tiempo en el camino de obediencia al Señor y rápidamente irse al camino de la desobediencia. Eso está en nuestra naturaleza. Amén. El descarriarse, dice el versículo 6, todos nosotros. Amén. En plural. No hay quien se salve acá. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Note usted aquello, ¿eh? Por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todas estas ovejas desobedientes. Amén. El pecado de todos nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y sabemos que la agricultura, ¿cierto? O el campo, aprendemos bastantes cosas también que el Señor nos dio a conocer a través de parábolas y enseñanzas tan simples. Amén. Y el profeta tiene eso en mente también, en relación a las ovejas, porque las ovejas suelen buscar cierto pasto tierno, y muchas veces se alejan del cuidado del pastor. Amén. Se pierde, se meten en ciertos problemas. Por eso que está también ahí la parábola de la oveja perdida. Eso está en un contexto, sí. Amén. Refiriéndose a todos aquellos que estaban alejados de Dios. Amén. Entonces, podemos comprender a la luz de esa enseñanza que nos señala Isaías 53, versículo 6, que pecar no es solo una rebeldía abierta, sino es simplemente hacer nuestra voluntad en lugar de hacer lo que el Señor quiere, lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Yendo por nuestros propios caminos, ¿cierto? Aparentamos andar correctamente, andar bien, pero más tarde nos vamos a encontrar completamente en perdición, porque hemos tomado nuestro camino y no el camino que Dios nos ha trazado. Amén. Que el Señor nos ayude. Nuestro camino, mis hermanos y hermanas, nos va a llevar a tomar decisiones entenebrecidas, equivocadas. Amén. A reflejar también acciones que no son saludables y por ende, en consecuencia, cometer errores y hechos, actitudes de manera inapropiada. Por eso el Señor nos ayude para nosotros ser ovejas obedientes que anhelamos estar en el rebaño del buen pastor. Él, recuerde que Jesús enseña con sus enseñanzas simples del campo que Él es la puerta, ¿cierto? Que Él es la puerta del redil. Y en la antigüedad los pastores dormían ahí en la puerta del redil. Porque si venía alguien o algo a atacar al rebaño, tenían que pasar por él. Y él plantaba la defensa. Jesús es la puerta de ese rebaño, porque él es el buen pastor. Que el Señor nos ayude a nosotros a poder apreciar su sacrificio como cordero de Dios y también querer ser una oveja obediente y estar en sus caminos. En relación nuevamente al versículo 6, ¿cuántos de nosotros nos hemos desviado del camino? Yo creo que todos. Así dice el versículo 6. No, es que esto es para ti. Esto no me cae a mí. No, ¿cierto? No, todos nos hemos desviado más de alguna vez del camino. Pero que el Señor nos ayude porque su misericordia es para siempre, dice su palabra, y nos da la oportunidad de volvernos de nuestros malos caminos y estar en el camino del Señor. Amén. El versículo 6 al 7 responde a la siguiente pregunta: ¿qué hizo Dios para hacer posible nuestro regreso al camino correcto? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Ahí el versículo 7 dice:
angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Oiga, qué tremenda la palabra que usa ahí el profeta. Llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Hizo un acto de sacrificio. Amén. Fue afligido el Señor, sufrió en su carne, fue llevado al matadero, murió por nosotros. Eso es lo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, demostró su gran amor, dándonos a su Hijo y Él dando su vida en muerte para nosotros darnos vida, vida abundante y vida eterna. Amén. Y en resumen, decir que Cristo es el Cordero de Dios es presentarlo, mis hermanos y hermanas, como el que dio su vida como sustituto por nosotros. Note usted esa palabra. Sustituto quiere decir que yo debía estar ahí, ¿cierto? Nosotros debíamos estar en ese madero de cruz, pero Él nos sustituye y toma sobre sí mismo el castigo nuestro. Amén. Que el Señor nos bendiga. Qué grande es el amor del Señor y lo que hizo por cada uno de nosotros. Amén. Para reflexionar en relación al pecado y nuestras vidas, perdón, mis hermanos, ¿cuál ha sido mi caminar diario hasta este momento? Por lo general hemos caminado por mi propio camino, por lo que Dios me ha trazado, o no estamos seguros. ¿En qué maneras se revela el pecado en nuestra vida? Usted tiene ahí la respuesta. Podemos meditar, ¿cierto?, en esta condición que está en nosotros de personas caídas y en el gran sacrificio del Cordero que hizo todo lo posible para rescatarnos. Amén. Que el Señor nos ayude para ir nosotros también reflexionando de manera sincera, honesta, esos pecaditos que están, esos ídolos que están en nuestros corazones, que nos dan gloria a Dios y que le quitan todo mérito al sacrificio de Cristo como Cordero de Dios. Amén. Bien, mis hermanos, este Cordero sin mancha, que es Cristo mismo, ha dado promesas de regresar. Amén. Y yo lo creo, y yo creo que usted también tiene esa convicción. Si algo había en los apóstoles y en la iglesia primitiva que mantuvo sus corazones gozosos, fervientes, ese algo era una promesa, y esa promesa es que Jesús regresaría. Amén. Regresaría. De hecho, en una de las cartas del apóstol Pedro lo señala así. La promesa, esa promesa anhelada, ¿cierto? Y que además se cumplirá. Amén. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesús volverá, este Cordero volverá, ¿cierto? Y no volverá como manso Cordero, sino que vendrá con otras características, con poder y gloria, ¿cierto? Y para ello quiero compartir, ayúdeme usted ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 al 11, porque la visión que tiene Juan nos habla de un tiempo futuro en el cielo, en la eternidad, cuando los creyentes, ¿cierto?, los que han sido convertidos en una nueva criatura, tendrán victoria sobre Satanás. Ya no estará más el pecado reinando, ni esta naturaleza caída, sino que estaremos completamente restaurados, completa la obra, ¿cierto? Y quisiéramos ver a la luz del Cordero que está por venir, qué es lo que nos da la victoria sobre Satanás, el diablo. Amén. Así que si alguien lo puede leer, Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 al 11, de aquellos que no han leído, por favor me gustaría, si alguien se anima ahí, y
y pueda estar leyéndolo. Apocalipsis 12, versículos 10 al 11. Amén. Amén. Amén, mi hermana Marcela. El Señor le bendiga. Amén. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Gracias, mi hermana Marcela. Qué hermosa y esperanzadora palabra del Señor para la iglesia. Amén. Porque acá nos está presentando un panorama que es complejo, amados hermanos, en donde la visión de Juan dice que él oye una gran voz del cielo, ¿cierto? En el cielo, y le dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de ¿quién? De su Cristo, porque ha sido lanzado ¿quién? Fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios en todo momento, día y noche. Y estos hermanos le han vencido a Satanás, al acusador, por medio de la sangre de él, por medio de la sangre del Cordero. Y en eso quiero explicar bien. No quiere decir que uno lo está verbalizando continuamente. Amén. La sangre del Cordero, no, tiene relación al sacrificio. Eso es lo que está proyectando Juan. Amén. Tiene relación a lo que sucedió en la cruz. Esa sangre vertida, que es la del Cordero de Dios, que es Cristo mismo, que nos ha dado el don de creer, de tener fe en Él, y por sus sacrificios hemos sido justificados y su sangre nos ha lavado y limpiado. A eso está apuntando la visión de Juan. Amén. Ellos le han vencido. ¿Quiénes? Los que han sido lavados en la sangre del Cordero. Amén. Ellos han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, por el sacrificio en la cruz. Amén. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque ahí se ve relacionado al trabajo de evangelismo que tuvieron los apóstoles y las generaciones hasta el día de hoy. Todo aquel que muere en Cristo hasta el día de hoy, sobre todo aquellos que han sido perseguidos, están relacionados en esta visión. Amén. Tan importante. Recuerde que el libro de Apocalipsis es muy simbólico, no lo podemos interpretar literalmente. Tiene mucho simbolismo. Amén. Entonces, amados hermanos, ahí claramente está apuntando al sacrificio ya realizado de Cristo, y por esa sangre vertida, los que creen en Jesucristo por el regalo de Dios de creer, han sido cubiertos por la sangre del Cordero derramada en el madero de cruz. Amén. Qué importante aquello. Amén. Entonces, ahí el Señor nos da la victoria sobre el diablo mediante la sangre del Cordero, que es el sacrificio mismo de la cruz. Amén. Ahora, ¿quiénes son los únicos, amados, que tendrán entrada al cielo? Vamos a Apocalipsis 21-27, por favor, quien quiera leerlo, puede activar ahí su micrófono. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que se hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Como dice nuestro hermano Sebastián, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, o sea, que corrompe estos santos, este lugar santificado, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida de ¿quién? Wow, entonces hay un libro de memoria
¿cierto? Un libro memorial que se está registrando para el obrar de cada uno y por sobre todo nuestra identidad, el nombre, para identificar a aquellos que son los que han sido lavados en la sangre del Cordero. Amén. Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ellos son los que entrarán a la eternidad. Amén. Ahora, ¿cuál es el destino de aquel que no tiene su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero? Veámonos ahí en Apocalipsis 20, versículo 15. ¿Alguien tiene 20:15? Amén, mi hermana Evita, léalo nomás. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén, gracias mi hermano Gabriel. Y el que no se halló, el que no se encontró inscrito, registrado en el libro de la vida del Cordero de Dios, fue lanzado al lago de fuego. Quiere decir ya al lugar de tormento. Amén. Recuerde que hay dos caminos, vida eterna o condenación eterna. Y mientras la vida eterna tiene relación a un lugar especial, la eternidad en el cielo con el Señor por siempre, versus hay una condenación eterna en el infierno donde está el lago de fuego, ¿cierto? Que es un lugar de tormento. Que el Señor nos bendiga. Para reflexionar, amados, ¿está usted apuntado, registrado en el libro de la vida del Cordero? ¿Sí? ¿No? ¿No está seguro? ¿Hay algo que le detiene? ¿Qué es lo que es para estar inscrito en este libro de la vida? ¿Cómo puede uno inscribirse en el libro de la vida del Cordero? Bien, para ir finalizando, quiero compartir con ustedes, porque si usted está seguro, ¿cierto?, de la salvación que ha sido dada solo por gracia, yo creo que nosotros queremos que otros alcancen salvación, ¿cierto? Ahora, si usted no sabe cómo, convérsele a otro e invítelo. Usted tiene a sus hijos, los jóvenes que están creciendo, muchos de ellos no tienen a Cristo, usted lo sabe, y necesitan salvación. Y por eso nosotros como padres que tenemos una formación bíblica, debemos llevarlos, conducirlos a Cristo y a que tengan un encuentro personal para ser salvos en Cristo. ¿Cómo hacerlo? Bien, compártele al Señor, a su familia, amigo, vecino, y si no sabe cómo hacerlo, dígale, mira, si quieres, yo te puedo acompañar en una oración. Y en la siguiente oración tenemos plena fe de que el Señor te puede considerar y registrar en el libro de la vida para alcanzar salvación. Entonces, el ejemplo de hoy de oración es el siguiente. Usted puede acompañar a alguien diciendo las siguientes palabras: Señor, me doy cuenta que he caminado en mis propios caminos. Hay veces que te he ignorado creyendo que iba bien. Había otros tiempos cuando no quería hacer las cosas a tu manera, sino a la mía. Con todo esto me había perdido del camino. Sé que mis pecados son muchos y que no tengo nada para ofrecerte en pago por ellos. Lo único que puedo decir es que estoy arrepentido. Gracias por mandar a Jesucristo como un cordero, un sacrificio perfecto y suficiente por mis pecados. Creo que Él murió por mis pecados y que resucitó. Y en este momento lo acepto como el cordero que dio su vida en sacrificio por mí. Gracias por perdonarme y por darme la vida eterna. Amén. Que el Señor nos bendiga. Qué hermoso es poder comprender, amados, que el Señor extiende su gracia continuamente para salvar y salvarnos a nosotros como pecadores. Amén. Seamos agradecidos por la salvación. ¿Cuántos en esta hora están seguros de su salvación? Yo estoy seguro. El Señor me la ha regalado. Amén.
El Señor me la ha regalado. No debo hacer esfuerzos para salvarme porque ningún esfuerzo que haga va a alcanzar la salvación. Ha sido un regalo del Señor y por eso debemos vivir en pleno gozo. Lo que debemos hacer ahora es esforzarnos para parecernos más y más a Cristo, su carácter, sus atributos, reflejar su imagen prístina. Amén. No distorsionada, sino que su imagen, la imagen de Cristo, tal cual es, nosotros debemos ser. Como nos decía el día domingo en la palabra del Señor, como una ciudad asentada en un monte, así debe brillar vuestra luz. Amén. Porque una luz no se pone bajo una caja, bajo un almud, sino que en un candelero para brillar el lugar. Así hemos sido convocados, amados hermanos, a reflejar a Cristo. Que el Señor nos bendiga. Bien, ya estamos por finalizar. Nos queda nuestro verdadero y falso de hoy para que me estén acompañando ahí y usted pueda encender su micrófono y vamos a estar viendo estas afirmaciones, si son positivas o negativas, amén, verdaderas o falsas. La primera es, en tiempos antiguos usaban un cordero como sacrificio por el pecado. Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien, en tiempos antiguos usaban un cordero, sí, como sacrificio por el pecado. Es un verdadero. Lo siguiente, la Biblia dice que Cristo fue llevado al matadero como un cordero. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Quién lo dijo? Isaías, Juan. Isaías. Isaías, ¿cierto? Muy bien ahí. Isaías, capítulo 53. 23. 53 dice que fue llevado al matadero, ¿cierto? No abrió su boca. Muy bien. Verdadero entonces. Siguiente, para entrar al cielo hay que tener su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Verdadero. Verdadero. Verdadero, amén. Bien, hoy día tuvimos 3 verdaderos, así que bien por aquello. Quiere decir que hemos aprendido la lección del día de hoy. Nunca olvide y pueda usted estar reviviendo, ¿cierto? A través de la plataforma Himna Equipa, ahí puede estar reviviendo lo que hemos enseñado el día de hoy. ¿Qué hemos visto el día de hoy? Simplemente que Jesús es el Cordero de Dios. Amén. Qué hermosa enseñanza, amados hermanos. Lo que implica para nuestras vidas en la práctica de que Jesús haya dado su vida en sacrificio por mí, tan vil pecador. Y por usted, yo creo que también. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor Amén. nos dé de su bendita gracia. Amén. Amén.